desde la plataforma Teams, que nos acompañan desde las redes sociales, en especial desde Facebook, el Facebook de Derecho y Propiedad. Sí, como dijo Natalia, mi nombre es Elizabeth Quiseno, soy abogada egresada de la Universidad de Manizales, hago parte del equipo de Derecho Privado de Derecho y Propiedad, y sí, hoy vamos a compartir algunos temas sobre la implementación de la virtualidad de manera permanente en los procesos judiciales. Perfecto, doctora. Entonces, ya sin más preámbulo, iniciamos pues principalmente mencionando que el pasado 13 de junio entró en vigencia la Ley 2213 de 2022, pues que establece la virtualidad en los procesos y convierten en la legislación permanente en el decreto 806 de 2020. ¿Realmente esta nueva ley modifica o cambia sustancialmente lo que ya traía el decreto? Pues realmente no. De hecho, la ley 2213 o el proyecto de ley desde su origen tiene por objeto adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el decreto 806 del 2020. ¿Por qué razón? Porque este decreto tenía una fecha de caducidad. Este fue un decreto expedido en virtud a la emergencia sanitaria, económica, social por el virus COVID-19. Recordemos que más o menos, exactamente, el fin de semana del 14 de marzo del 2020 nos encerraron a todos. Se suspendieron términos judiciales también a partir del 16 de marzo del 2020 y en ese momento la justicia, el servicio público, el derecho fundamental a la administración de justicia quedó suspendido. Entonces, el decreto 806 fue expedido en virtud de esa emergencia y en su artículo 16 establecía que regía desde su publicación, que fue publicado el 4 de junio del 2020 y tenía una vigencia de 2 años. El mismo efectivamente fue publicado en el Diario Oficial el día 4 de julio del 2020, por tanto, hasta el 4 de junio del 2022, podía ser aplicado, había perdido su vigencia. Entonces, pues el objeto de la norma era precisamente eso, que los procesos que desde el 1 de julio del 2020 habían iniciado con ese sistema virtual bajo la égida del decreto 806 no quedaran como en el limbo jurídico o pasaran automáticamente a las disposiciones del Código General del Proceso, pues que claramente no permitían muchas actuaciones virtuales. O sea, en el fondo, la norma no modifica los procedimientos establecidos en el decreto 806, sino que los convierte en legislación permanente. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos definir el objeto de la Ley 2213 de 2022? Bueno, concretamente, el objeto de la Ley 2213 es adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el decreto 806 del 2020. ¿Qué es esto? Es continuar efectivamente con la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales. Entonces, de cierta manera, también es una norma que contribuye a la descongestión judicial. En los procesos ante la jurisdicción ordinaria, en las especialidades de civil, laboral, familia, en la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción constitucional, que recordemos que todos los jueces son constitucionales porque conocen acciones de tutela, los conocen acciones populares y por supuesto también en la jurisdicción disciplinaria, así como las actuaciones ante aquellas autoridades administrativas que ejerzan funciones judiciales, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Financiera, que tienen una delegada jurisdiccional que en muchos aspectos también se enseña el Código General del Proceso. Entonces, esos procesos también deben ser implementados con la virtualidad y, por supuesto, también en los procesos arbitrales que llevan los diferentes tribunales de arbitramiento. Adicionalmente, y pues esto sí podría ser una novedad que trae la ley, señala que sin perjuicio de la garantía de atención presencial en los despachos judiciales que debe existir, salvo en casos de fuerza mayor, la ley buscará flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia con el uso de herramientas tecnológicas e informáticas para poder acceder a la información. Por ejemplo, lo que algunos juzgados tenían implementados, que eran las famosas barandas virtuales. Entonces, ¿qué indica la norma? La atención presencial debe existir, pero debe privilegiarse la atención al usuario, directamente atención a la Administración de Justicia al usuario, a través de varios mecanismos virtuales, por ejemplo, las famosas barandas que en la práctica no funcionaban muy bien y que esperemos que ahora con la norma puedan implementarse mejor. Claro que sí.
Y usted señala que el objeto de la ley es implementación de uso de las TICs en las actuaciones judiciales y agilizar pues el trámite de los procesos civiles, laborales, de familia, contenciosos, administrativos. Pero, ¿qué pasa entonces con los procesos penales? Pues, bueno, inicialmente el proyecto de ley inicial buscaba excluir de la virtualidad los procesos penales. Y de hecho, pues en los primeros debates en el Congreso, yo creo que todos nos dimos cuenta de eso por las redes sociales y a través de los medios de comunicación, así se determinaba que se excluía la justicia penal, pero finalmente, pues en el texto final de la ley sí se permite el desarrollo de la virtualidad en los procesos penales. Saliéndonos un poquito como de lo meramente jurídico y yéndonos más al ámbito del chisme político, en los medios de comunicación se había comentado pues que había un interés de algunos sectores en que se excluyera completamente la justicia penal de la virtualidad, porque eso alargaba en el tiempo, se extendía en el tiempo los términos de los procesos penales y eso contribuía a muchas personas a buscar beneficios individuales, como por vencimiento de términos en una detención preventiva, pues buscaban la prescripción de la acción penal. El doctor Francisco Bernate, pues, que es un penalista muy conocido, incluso señaló que respecto a la justicia penal había una confusa y oscura redacción. Desde el decreto 806, incluso ahora con la ley 2213. Concretamente, en el primer artículo de la ley 2213, parágrafo cuarto, señala así: el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la especialidad penal de la justicia ordinaria y penal militar, conocemos que es la que maneja a los aforados de la fuerza pública, será evaluada y decidida autónomamente mediante orden contra la que no caben recursos conforme a la ley estatutaria de administración de justicia por el juez o magistrado a cargo del respectivo proceso de actuación procesal. Indica lo anterior que la implementación de la virtualidad en un proceso penal se dejaría prácticamente a discrecionalidad del juez en cada caso particular. O sea, no se entendería, no se partiría de la base que todo el proceso va a ser virtual, sino que la norma dice que se deja a discrecionalidad del juez y que esa decisión no le cabe en recurso. O sea, si el juez determina que la actuación se va por la vía virtual, debe seguir así en adelante. Sin embargo, pues en este aspecto, aunque el artículo que ya dijimos, lo que tú señales, excluía o excluiría la justicia penal militar porque no señala esa especialidad taxativamente, lo cierto es que sí tenemos en cuenta que algunos aspectos regulados por la ley 2213, por ejemplo, las audiencias, los otorgamientos de poderes, algunas actuaciones que serían propias del Código General del Proceso también son aplicables en materia penal en virtud de lo que se llama el principio de integración normativa, que lo trae expresamente el Código de Procedimiento Penal, el artículo 25, y que señala que en las disposiciones que no están reglamentadas de manera especial en el Código de Procedimiento Penal, se remite al Código General del Proceso. Entonces, haciendo una interpretación en virtud de esa integración normativa, los asuntos relacionados, por ejemplo, con las audiencias que en materia penal deben regirse por el Código General del Proceso, haríamos remisión a la ley 2213. Entonces, de cierta manera, sí puede permitirse y sí sería de aplicación permanente la virtualidad en el proceso penal. La norma, la ley 2213 también señala que el acceso a la administración de justicia a través de herramientas tecnológicas e informáticas debe respetar el derecho a la igualdad y que la regla general debe ser la virtualidad. Pues en el artículo 2 de la norma precisamente establece que todas las actuaciones procesales, incluido lo penal y lo penal militar, se han utilizado los medios tecnológicos, eliminando las presentaciones personales. Entonces, si estamos hablando que existe un derecho a la igualdad, mal haría la Administración de Justicia como en introducir prácticas discriminatorias a los usuarios, a los abogados, incluso pues a los operadores de la justicia penal, obligándolos a prescindir de las herramientas tecnológicas. Y además, así como para que haya más razones para determinar que la especialidad del proceso penal sí está regida por la virtualidad, el artículo 7 señala que la práctica de pruebas
presencial, la práctica de pruebas presencial, podrá ser indicada por el juez de conocimiento. Mira, ahí está estrictamente ese juez de conocimiento cuando lo considere necesario. Lo que se desprende, muchas personas pues que litigan, tienen mucho ejercicio en la jurisdicción penal, interpretan que de ahí se desprende que todas las audiencias que se tramitan ante el juez de garantías deben ser virtuales. Recordemos que en penal la primera etapa se inicia ante el juez de garantías y de ahí ya la etapa del juicio oral. Después de la acusación y la etapa del juicio oral ya se tramita ante el juez de conocimiento. Entonces señalan que las del juez de garantías todas deben ser virtuales y que se reitera que la presencialidad solamente aplica para el debate probatorio ante el juez de conocimiento. Entonces, aunque la norma lo deja muy abierto, muy etéreo, muy a discrecionalidad del juez, la interpretación normativa que hacen los doctrinantes y los abogados penalistas señala que sí, que efectivamente sí se puede implementar la virtualidad también en el proceso penal. Eso que acaba de mencionar es bastante interesante, doctora, con respecto a todos los procesos y la cuestión de la interpretación, ¿sí? Pero hay como un término. ¿A qué se refiere usted cuando señala la virtualidad? Es la regla general. En el artículo 2 de la ley 2213 se señala que se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones cuando se disponga de los mismos de manera idónea en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos a cargo. O sea, señala que es esa utilización de medios tecnológicos la que debe primar en el desarrollo de los diferentes procesos, tanto en el trámite de documentos, en el trámite de audiencias, en las comunicaciones, en las notificaciones. ¿Y esto con qué fin? Es con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia. Además, también señala algo, es de que en los procesos en curso, o sea que a partir de no es que a partir de la vigencia de la ley se comience otro nuevo procedimiento, por decirlo de alguna forma, sino que ya los procesos que ya están en curso sigue implementándose la virtualidad tal cual como estaba hasta el momento. Y era necesario además establecer esa aclaración que que en todas las actuaciones judiciales se podrán utilizar las herramientas de la tecnología de la información y que está en la regla general, porque pues aunque el Código General de Procesos, o sea, la virtualidad o los procedimientos en los que se pueden implementar tecnologías de la información, eso no se lo inventó el decreto 806. De hecho, el Código General del Proceso ya traía en algunos artículos autorizaciones para utilizar, por ejemplo, expedientes digitales. Y así lo decía el artículo 122, que autorizaba el expediente digital, pero solo en los juzgados donde tenían plan de justicia digital. El Código General de Proceso, ustedes recuerdan, fue expedido en el 2012, empezó su aplicación en el 2015, y pues al ser una norma tan amplia, tenía vocación o tiene vocación de perdurar en el tiempo. Entonces, en la norma se prevé que necesariamente iba a haber una transición de la justicia escrita y en papel a la justicia digital. Lo que no esperábamos es que fuera así tan pronto y tan abruptamente. El tema de la pandemia, del aislamiento preventivo, obligatorio, inteligente, pertinente, como lo quisieron llamar, obligó la implementación de esta justicia digital. Pero de hecho la norma ya tenía previsto que esto fuera a pasar, pero pues se pensó que su implementación iba a ser paulatina, larga, y de hecho para el 2020 no se había implementado ningún plan de justicia digital. Pero sí, el Código General del Proceso ya traía, ya autorizaba, ya como unas puntaditas de la implementación de la virtualidad. Por ejemplo, el artículo 122 que autorizaba el expediente digital, el artículo 291 que establecía que si se conocía el correo electrónico se podían enviar ahí las notificaciones. Pero eso era como facultativo en algunas actuaciones y en otras, por ejemplo, en las audiencias, indicaba que debía presidirla el juez y en el lugar donde tenía su despacho judicial. Entonces, necesariamente la ley 2213 también tenía que señalar eso, que no es facultativo y en algunas actuaciones, sino que la regla general es que todas estas diligencias se realicen de manera virtual, y faculta también que pues, a través de medios tecnológicos se puedan desarrollar todas esas audiencias, se puedan desarrollar las diligencias, permite a todos los sujetos procesales además también actuar a través de medios digitales
en todas las actuaciones, así sea directamente el usuario de la administración de justicia frente al juez o el abogado frente al juez, evitando exigir además esto que habla que la regla general, que la virtualidad de la regla general, de manera práctica, implica que los despachos judiciales deben evitar a toda costa exigir formalidades como la presencialidad, como la autenticación, cosas que no sean estrictamente necesarias. Habrá elementos materiales probatorios que el juez necesita verlos, tocarlos con sus propias manos, mirar cómo son, y en ese caso sí es necesaria la presencialidad para aportar ese elemento probatorio. Pero cuando no sea necesario, la norma implica que no se le debe exigir a los usuarios de la Administración de Justicia formalidades propias de la presencialidad. Estas deben ser excepcionales y únicamente cuando no se disponga de medios tecnológicos. De acuerdo, doctora. Pues hago una pausa en esta capacitación pues para recordar a las personas que nosotros, tanto en medios virtuales como en medios presenciales, podemos apoyarlos en las diferentes áreas del derecho, así que si tienen alguna consulta, alguna situación, alguna asesoría, no duden en contactarse con nosotros. Derecho y Propiedad tiene la respuesta a sus problemas legales. Ahora bien, estaba mencionando la cuestión de la norma, ¿sí?, sobre los medios digitales. Pero entonces, ¿cómo se garantiza el derecho al acceso a justicia a las personas que no cuenten con medios digitales? Pues como primera medida, la norma dejó claro que los despachos judiciales no pueden omitir la atención presencial, así como no pueden exigir formalidades, tampoco pueden omitir la atención presencial en los despachos judiciales cuando el usuario así lo requiera. Y señala que se debe brindar especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad. Hay muchas personas, hay muchas poblaciones que efectivamente no tienen acceso a la virtualidad o que dentro de los elementos de su día a día, dentro de los elementos normales de su edad, de su hogar, por ejemplo, no tienen un computador. En las zonas rurales es escasa la conexión a internet, entonces en ese caso se deja esa aclaración, que en ningún momento pueden restringir o omitir la atención presencial, que muchos de nuestros usuarios nos comentaban en ocasiones, que se acercaban a un despacho a preguntar algo, a averiguar sobre un expediente archivado y que les decían que no los podían atender porque todo tenía que ser virtual. Entonces la norma también prevé eso y señala que no se puede omitir la atención presencial. Segundo, también dice la norma que es deber de las autoridades judiciales dar a conocer a través de su página web los canales oficiales de comunicación. La tienen que hacer público y tienen que difundir cuáles son los canales, cuáles son los correos oficiales mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que empleen, como para que todo el público en general sepa cuáles son los canales de comunicación directas con cada despacho. Concretamente, lo que te decía, hay grupos poblacionales que tienen menor acceso a la conectividad, como la población rural, algunos grupos étnicos, las personas con algún grado de discapacidad. Ellos podrán acudir directamente a los despachos judiciales, por ejemplo, las audiencias pueden ser atendidas para ellos en el despacho judicial, donde se adaptará un espacio donde pueda hacer la conexión y obviamente gozarán de atención presencial en el horario pues, ordinario de atención al público de cada despacho. Las autoridades judiciales también procurarán, y eso dice la norma, una comunicación virtual efectiva con los usuarios de la Administración de Justicia, por ejemplo, a través del intercambio de correos, que se tenga la expectativa que estos puedan ser contestados y adoptarán también medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos. Esto, por ejemplo, ya era de implementación hace algún tiempo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Allá al correo que aportan las partes se envía no solo el estado digital, sino también las diligencias. Entonces se busca que que la jurisdicción ordinaria y todas las especialidades también adopten o busquen adoptar ese tipo de comunicación. Ojo, no es obligatorio, o sea, no es obligatorio que todos los despachos judiciales den a conocer por este medio las providencias, pero sí se invita a que se pueda implementar como canales de comunicación más efectivos. Finalmente, la norma también prevé que los municipios, las alcaldías, las personerías, otras entidades públicas, pues en la medida de sus posibilidades, faciliten
a los sujetos procesales para que puedan acceder a sus sedes a las actuaciones virtuales. Lo que te decía, por ejemplo, en la zona rural, en una vereda de un municipio alejado, difícilmente haya internet. Y si hay internet, no es para cada una de las casas o cada una de las fincas que conforman esa vereda. Entonces, en la sede de la administración pública deben facilitar el acceso a las personas a equipos de comunicación, a datos, a computadores donde ellos puedan estar cómodamente atendiendo sus diligencias judiciales y se puedan conectar desde cualquier lugar si no cuentan con internet y con conectividad en sus hogares. Todo esto que mencionaba me parece bastante interesante, doctora. Digamos que podría decirse que la justicia virtual es más cercana a la ciudadanía. Pues yo creo que sí, porque permite superar muchas barreras, como sobre todo de orden económico. Atender un proceso judicial implicaba muchos gastos. Ya la justicia es gratuita, y esa es la regla general y uno de los principios de la administración de justicia, que la justicia sea gratuita. Pero igual para las partes, para los litigantes, eso implicaba una cantidad de gastos, por ejemplo, en desplazamientos. Si la diligencia no se atendía en mi domicilio, sino que tenía que ser en otra ciudad, recordemos, por ejemplo, que en materia civil de familia, la mayoría de los procesos o la regla general es que los procesos se radican en el domicilio del demandado. Entonces, si yo vivo en Bogotá, pero el demandado vive en Manizales, el proceso debería llevarse allá. ¿Eso qué me implica? Gastos de desplazamiento del abogado para que pueda erradicar la demanda, gastos de desplazamiento de los testigos para las audiencias. Si una persona me iba a servir a mí como testigo en una audiencia, yo tenía que asumir los costos de transporte, de taxi, de almuerzo, de ida, de regreso, gastos de fotocopias porque los expedientes iban con copias de traslado para cada uno de los demandados. Si eran 10, imagínense, eran 10 paquetes de fotocopias, tenían que autenticarse documentos, o sea, un proceso podía, pese a que la justicia era gratuita, un proceso podía generar infinidad de costos a una persona. Con la virtualidad, esa barrera de lo económico también se disminuye muchísimo, porque todos esos gastos de desplazamiento se omiten, ya que la radicación es virtual, las fotocopias también desaparecieron porque los traslados son virtuales. Hablando de los testigos, yo pienso que también eso les brinda más seguridad, sobre todo en los procesos penales. Muchas personas preferían no dar un testimonio porque pensaban que el hecho de desplazarse hasta la sede judicial implicaba un riesgo para su seguridad. En este caso, un testigo que goza de algún tipo de protección puede conectarse desde el lugar del mundo donde esté, en cualquier lugar, en cualquier equipo. Permite también mayor acceso a personas en condición de discapacidad, sobre todo discapacidad motora, que las sedes judiciales no son muy amables, no son muy amigables para ellos, pero les permite también conectarse desde un lugar donde estén cómodos, permite acceder a la justicia a los colombianos en el exterior, ellos no pierden sus derechos ni la posibilidad de acceder a la justicia porque estén en otro país, entonces también les permite el acceso a la justicia, incluso favorece mucho el derecho de defensa, porque con el solo hecho de conocer y tener la evidencia de que ese es el correo electrónico del demandado, yo lo puedo notificar ahí. O sea, si yo había cambiado de residencia y yo estoy vinculado a un proceso, si no conocían mi residencia, sencillamente eso lo manifestaba bajo la gravedad del juramento y me representaba un curador. En este caso me pueden notificar a mi correo electrónico, que es una dirección que no cambia. O sea, en el lugar del mundo donde yo esté, puedo seguir utilizando ese correo electrónico y eso favorece el derecho de defensa. Entonces sí, definitivamente la virtualidad sí acerca más la justicia al ciudadano y sí le disminuye muchos costos. Sin embargo, también tiene otras desventajas por la ausencia del documento físico para que pueda autenticarse y eso puede prestarse para fraudes o para actuaciones de mala fe. Favorece suplantaciones, falsificaciones, que las personas, por ejemplo, con un mismo título o valor inicien varios procesos judiciales. Claro que sí, eso tiene consecuencias penales, pero pues considero yo que eso no son fallas en el sistema, ni es falla de la virtualidad, sino más bien como de la dimensión ética de las personas y de los abogados, que la virtualidad sí favorece un poquito más este tipo de actuaciones, pero pues en sí no es una falla del sistema, sino pues más una cuestión ética. De acuerdo, y digamos que pues antes había mencionado como la facilidad de la persona que es representada así, o sea, de la persona natural. Pero en los casos puede excusarse un abogado en que no tiene computador o celular o datos para omitir las actuaciones judiciales.
No, no, claro que no. Que primero, pues la norma prevé que hay atención presencial a población vulnerable. Entonces, un abogado incluso puede ser población vulnerable, que es una persona que definitivamente por sus condiciones de edad, económicas, culturales, no tiene acceso a tecnologías de la información, pues puede poner eso en conocimiento del juez y solicitarle que haya una atención presencial, que las audiencias, por ejemplo, se programen de manera presencial. Entonces, en ese caso no sería una excusa. Y quien debe ponerse en conocimiento del juez y solicitar esa atención presencial es el propio abogado. O sea, no puede ser que el día de la audiencia no se conecte y diga, ay, no, es que yo no tengo computador, yo no tengo datos, porque de hecho las actuaciones judiciales y sobre todo las audiencias se notifican con mucha antelación. Entonces, eso no sería una excusa válida. Y además la ley 2213, perdón, la ley 1123, que es el estatuto del abogado, establece como uno de los deberes del abogado actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión. Y dentro de esos conocimientos que en este momento se volvieron esenciales para el ejercicio de la profesión de abogado está manejar estas herramientas virtuales, que además a través de estos 2 años de implementación nos hemos dado cuenta que no es difícil. Son herramientas y procedimientos que están dentro de lo básico y que todas las personas lo podemos implementar. Los niños lo comenzaron a implementar en los colegios. Tenemos niños de 6 años conectándose a clases virtuales y papás y abuelitos que son los que están pendientes de ellos también. Entonces, todas las personas pueden conocer y conectarse, o sea, dentro de su conocimiento está, dentro de su capacidad está utilizar estas tecnologías. Y así es por de elementos, pues exactamente la norma también dice eso, puedes desplazar hasta el juzgado, pero de ninguna manera es una excusa válida para que un abogado no se conecte a una diligencia, ni el abogado ni la parte, también tenemos que tener en cuenta eso. En las audiencias es incluso más importante y obligatoria la presencia de la parte que del mismo abogado. La parte tampoco puede excusarse en el hecho de no tener computador para no presentarse a una audiencia. Esa situación se debe prever desde antes. Perfecto. Pues finalmente, y para terminar con esto, nosotros ya hemos dicho que la ley 2213 vuelve legislación permanente al decreto 806 de 2020, ¿sí? ¿Podemos recordar cuáles son las disposiciones de esta norma aplicables al proceso? Claro que sí, sí, es muy importante además porque hay muchas personas que nos ven que no son abogados y es bueno hacer también esa advertencia sobre cuáles son esas disposiciones que, como dijimos, ya las había considerado el Código General del Proceso, ya estaban en el decreto 806 y que ahora se volvieron legislación permanente con la ley 2213. Veo que hay una persona que tiene la mano levantada, no sé si de pronto alguien tenía alguna inquietud. El doctor Reinaldo Arevalo, que si tenía alguna inquietud antes de seguir con la capacitación. Sí, doctora, muy buenos días para todos, a usted y a Natalia. Muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta con relación al expediente virtual. El abogado hace la solicitud al despacho para que le remitan el expediente virtual. ¿Y cuánto tiempo tiene el despacho para enviarle uno ese expediente virtual? Pues es cada caso particular. Hay juzgados que desde el momento de la admisión del que conocen el proceso del reparto envían el expediente, pero son muy pocos, son muy pocos. Obviamente sí debe ser obligación del abogado solicitarle al despacho el envío del expediente digital. Cuando, por ejemplo, se está dentro del término de traslado de una demanda, cuando lo estoy solicitando para poder contestar la demanda, la norma no establece un término, o sea, tiene un día, tiene 2 días, tiene 10 días para enviarme el expediente digital. Pero si yo no tengo acceso al expediente, no me puede comenzar a correr el término, por ejemplo, para contestar una demanda, porque no he tenido acceso precisamente a la demanda de sus anexos. Entonces, la norma no establece un tiempo determinado en que se tenga que hacer entrega del expediente, pero en virtud del derecho de defensa sí debe ser lo más pronto posible y no me pueden a mí seguir corriendo términos hasta no tener acceso precisamente a ese expediente. Y sí, es obligación del abogado, debe ser deber del abogado solicitar en todos sus procesos el link de acceso al expediente digital. Muchas gracias, doctora. Ok, bueno, ahora seguimos precisamente hablando de esas
elementos importantes que trae la norma. Precisamente lo que nos estaba preguntando el doctor Reinaldo, sí, lo primero es respecto a los expedientes, es una de las variaciones más significativas que trae la virtualidad, porque el expediente, por regla general, estaba conformado o debe estar conformado por todas las actuaciones procesales. Lo que decíamos eran papeles, la demanda, los traslados, los autos que estaban impresos, las audiencias que hace mucho tiempo pues ya se están haciendo orales, pero traían los CDs de grabación. Entonces con esto se cambia a un expediente que es 100% digital, que preferiblemente debe ser cero papel, y de hecho en muchos despachos judiciales se implementa así. Entonces, muchas personas, muchos usuarios van, por favor, yo necesito la copia del proceso. Y en el juzgado no le van a entregar una copia del proceso porque si es digital, viene desde el 1 de julio del 2020 y es digital, no le van a entregar una copia. Ellos no van a imprimir un expediente digital, sino que le van a dar acceso al link. Los procesos anteriores o en los juzgados donde no se pudo implementar 100% la digitalización son los llamados expedientes híbridos, que tienen componente digital y componente físico. Pero lo preferible y lo ideal es que ya todos los expedientes sean digitales y que por supuesto cada una de las actuaciones que va alimentando ese expediente también vengan por medio digital. Los poderes, esto es muy importante tener en cuenta, los poderes especiales para cualquier actuación, o sea, los que usted otorga a un abogado para una actuación en especial, se pueden conferir mediante mensaje de datos, o sea, sin necesidad del papel. No es que no se pueda hacer así, claro que sí. El poder físico autenticado sigue siendo esencial y sigue siendo importante, porque esa es la prueba de que usted le está dando mandato al abogado. Pero pues también se pueden conferir por medio de mensajes de datos sin necesidad de firmas ni manuscritas ni digitales, solo con la antefirma, pero obviamente por el requisito de autenticación debe provenir del correo de la persona que otorga el poder al correo del abogado. En el poder se indicará expresamente la dirección del correo electrónico tanto de la persona como del abogado y debe coincidir con la que tiene el Registro Nacional de Abogados. Entonces volvíamos a lo mismo. Es deber de todos los abogados tener un correo electrónico y tener ese correo inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Yo no puedo excusar esa obligación que es de ley en el hecho de que no me gusta la tecnología, que por mi edad yo ya que voy a utilizar eso, que el hora vieja no aprende a hablar, que es un dicho muy popular en mi tierra, sino que es una obligación que la ley le impone a todos los abogados dentro de su ejercicio tener un correo y tenerlo registrado en el Registro Nacional de Abogados, y ese correo debe estar en el poder. Respecto a las demandas, ojo, esto es clarísimo, clarísimo. Incluso antes de la presentación de la demanda, es obligación de la parte remitirle a quien va a ser su contraparte, su demandado, copia digital de la demanda y los anexos al correo que tienen claro. Muchas personas reciben este tipo de documentos, reciben copias de las demandas y dicen, no, me llegó una demanda, me notificaron, me demandaron. Pero en muchos casos puede ser que ni siquiera haya ingresado a un despacho judicial, sino que tenga que traslado previo. Si usted en su correo recibe algún tipo de documento, recibe a través de todos nuestros canales, en nuestras oficinas en las principales ciudades del país, en Bogotá, a través de nuestras redes sociales, para que podamos absolver estas dudas que con la virtualidad pues surgen con bastante habitualidad. Las demandas son también digitales. Todos los documentos que usted presente como prueba en una demanda, en la medida de lo posible, deben verificarse por medios digitales. Como documento digital puede ser no solamente un escaneo, un video, un plano, una fotografía, todos son documentos digitales, pero la regla general es que todos los documentos que van en la demanda y su traslado sean en medios digitales. Las audiencias, que ya habíamos hablado y es lo que más se ha verificado, lo que más acerca como la virtualidad de la gente, es que las audiencias deben realizarse utilizando medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales, generalmente a través de estas plataformas, puede ser la de Microsoft Teams, hay otras plataformas que también utiliza la rama judicial que permiten la grabación, pero esa es la regla general. Permite la conexión de todas las partes desde el momento, desde el lugar en que estén, y facilita muchísimo el acceso a la justicia y la grabación.
Las notificaciones, ojo, esto es pan de cada día y sobre todo a las personas que nos están acompañando, que están viendo esta capacitación, que no son abogados, alerta, ojo, peligro, cuidado. La notificación con la ley 2213 y ya con el decreto 806 se permite con el envío de un solo correo. El Código General del Proceso traía la notificación, la citación para notificación personal, era una alerta donde usted le decía, hay un proceso, vaya al dispensario judicial y notifíquese, y si no se presentaba, se enviaba una segunda alerta, que era la notificación por aviso, donde le indicaban desde el día que usted lo recibe, queda notificado. Con la implementación de la virtualidad y cuando se conoce el correo electrónico de la persona a notificar y existe evidencia que ese es el correo, solamente con un solo envío queda notificado. Y miren que esto es importantísimo, oído, queda notificado no con la apertura del correo, ni cuando descarga el anexo, queda notificado con el acuse de recibido. Eso ha ocurrido en muchas consultas, yo creo que todos los abogados les ha pasado igual. Es que ayer me notificaron de una demanda. Vamos a mirar. No, ayer la abrió, pero el correo se lo habían enviado a usted desde el 30 de mayo. O sea, desde el 30 de mayo, que el sistema que permite esa verificación del acuse de recibido, desde ese día se entiende que recibió. Se dan 2 días, que es como una presunción que en esos 2 días usted revisa su correo y a partir de pasados esos 2 días, al día siguiente ya queda notificado y comienzan a correr los términos. Entonces ahí la persona que llegó a nuestras oficinas el 12 de agosto, pero que recibió la notificación el 30 de mayo, está notificado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ojo, pendiente de sus correos, revisen. Estamos en un mundo digital, no solo de la justicia, todas las actuaciones se están surtiendo de manera digital y de manera tecnológica, y el correo electrónico es su primer medio de notificación, el primer medio donde usted lo van a buscar. Entonces, si usted en su correo electrónico recibe algún tipo de documento, ya sea proveniente de un abogado, de alguna plataforma que permita la notificación de parte de un despacho, contáctenos, búsquenos, consúltenos, que puede estar usted dentro de un término importante para contestar una demanda. Porque estas notificaciones efectivamente se permiten a través del correo electrónico y son efectivas solo con el acuse de recibo, así usted no haya abierto el correo. Las notificaciones por estado, claro, la primera actuación en todos los procesos, ya la notificamos la existencia del proceso o del mandamiento de pago, la admisión de demanda es personal. Las demás notificaciones, recordemos que se hace por estado. Ya no existe el estado físico en la cartelera, la secretaría del despacho, sino que todo es a través del estado electrónico. Yo digo que hay un lugar para el cielo para la persona que se inventó el estado electrónico y el micrositio de los juzgados, porque permite, ha facilitado muchísimo la labor de los abogados y también acerca muchísimo la justicia a las partes, porque pueden verificar directamente el contenido de los autos. Entonces, la ley 2213 confirma, implementa y deja como legislación permanente los estados electrónicos y los micrositios de cada juzgado donde usted puede verificar las actuaciones procesales. Lo mismo el emplazamiento. Cuando una persona no puede ser notificada porque se desconoce completamente dirección física o dirección electrónica, anteriormente se notificaba a través de un edicto que se publicaba en prensa. Con el procedimiento virtual se hace simplemente con la inserción del nombre en la página del Registro Nacional de Personas Emplazadas. Ya nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero porque los edictos son costosos y obviamente lo que falta, personalmente pienso que se debe difundir y se debe facilitar más el acceso al registro de personas emplazadas para que se pueda verificar con mayor facilidad esa publicación. Los oficios que antes tenía que ir uno al juzgado a retirarlos y llevarlos se pueden hacer por medios digitales. Incluso la norma dice que la misma Secretaría del Despacho debe remitirlo a los correos que se conozcan. También respecto a las apelaciones, como la regla general del proceso es la oralidad, las apelaciones ante los tribunales, ante los juzgados del circuito, se surtían por medio de audiencias. Con la virtualidad, con el decreto 806,
transformado en legislación permanente con la ley 2213, se estableció un nuevo procedimiento para la apelación y esto ha traído pues como algunos conflictos porque los términos son seguidos. Después de que el expediente se propone el recurso, se acepta, dentro de los 5 días siguientes al auto que me acepta el recurso por parte del superior, es un término para pedir pruebas adicionales según lo determine el código, o si no son 5 días que me dan a mí como recurrente para sustentar el recurso, y vencidos esos 5 días sin necesidad de otro auto que lo ordene, empiezan a correr los días para que la parte no recurrente también escorra el traslado del recurso. Entonces es cuestión de estar atento, de conocer la norma y saber los términos, porque no nos van a estar avisando todo el tiempo cuando se vencen nuestros tiempos para sustentar el recurso. Y pues obviamente si hay que practicar pruebas se hace audiencia, o si no, esa sentencia de segunda instancia también será escritural. Básicamente esos son los cambios más significativos que tiene la virtualidad y que, como ya se indicó, facilitan muchísimo el acceso a la justicia para todas las personas, y bien utilizado y bien implementado, por supuesto que sí va a contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. Listo. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, por la capacitación del día de hoy, por haber acompañado a nosotros en estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. También le doy gracias a todas las personas que continuarán aquí en la transmisión, a las personas que nos ven por Teams, a las personas que nos ven a nivel nacional, a través de nuestra plataforma de Facebook, de los que nos siguen a nosotros en Instagram, en YouTube, a todas nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho por continuar con nosotros. Bueno, pues el día de hoy también quiero aclarar, nosotros tenemos un centro de estudios donde tenemos tanto educación académica como programas de formación laboral y de educación informal, así que no duden en contactarse con nosotros. Recuerden que somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchísimas gracias a todos. Tengan buen día. Muchas gracias a todos por su compañía, por su participación. No veo manitos levantadas. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, creo que no. A todos les quedó muy claro el tema. Muchísimas gracias. Feliz día, feliz fin de semana y recuerden que somos la solución a sus problemas jurídicos.